Nací el 14 de junio de 1934 en Iquique. La escuela primaria también estudié en Iquique. Después, cuando terminé el sexto preparatoria, me fui a estudiar a la Escuela Normal Mixta de Antofagasta. Ahí estuve 6 años estudiando, pero nunca recibí el título de profesor porque no me interesaba ser profesor primario. Después de eso volví a mi casa en Iquique, que decía la casa de mis padres en Iquique, y el propósito mío era ponerme a trabajar, pero mi padre me dijo que no, que él quería que siguiera estudios superiores. Bueno, entonces para eso tuve que hacer unos exámenes de madurez, rendir bachillerato, y con ese bachillerato ya pude ingresar a la Escuela de Ciencias Políticas en Santiago. Paralelamente estudié teatro. Previamente a eso había estudiado filosofía, literatura chilena con Gonzalo Rojas en Concepción, y morfología y sintaxis con René Cánovas, también de la Universidad de Concepción. Bueno, ya después de la Escuela de Ciencias Políticas tuve muy buenos maestros. Sobre todo siempre yo menciono, porque aprendí mucho con él, me sirvió mucho, mi profesor de Filosofía del Derecho, Máximo Pacheco Gómez. Bueno, después en teatro, para mí no era como, no estaba siguiendo unos estudios, era como tan entretenido, tan divertido, que para mí no significaba un esfuerzo ir a las clases, cumplir con los horarios, con la disciplina que nos habían impuesto, sobre todo los profesores que llegaban de Europa, como la señora Joan Turner. Después llegó Johanna von Lavan de Viena. Después Sigurd Lieder de Londres. También estuvo un director norteamericano. Bueno, hubo dos norteamericanos, pero yo por lo menos trabajé con uno de ellos, que fue Frank McMullan, y el otro no recuerdo. No recuerdo cómo se llama el otro, pero también me hizo unas pruebas el segundo director norteamericano. Entonces, ahí en la escuela de teatro tuve buenos profesores, a Pedro Orte, Eugenio Guzmán, Agustín Ciré, que ha sido como la mejor gente que ha habido de teatro aquí en Chile. Y actué junto con la planta de actores del ITUCH, el Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, en la sala Antonio Varas. También estuve actuando un tiempo en teatro comercial en una compañía de Husne Tala, con la Lucy Salgado, en una comedia que se llamaba un musical, eso que llaman el novio, The Boyfriend. Hicimos una gira con el ITUCH a Buenos Aires y a Montevideo, de modo que en Buenos Aires estuvimos actuando en el Teatro Nacional Cervantes, y en Montevideo en el Teatro Solís de Montevideo, en Uruguay. Y todavía estaba viva en ese tiempo, que era la directora de ahí, Margarita Xirgu, que había venido desde España cuando se produjo la Guerra Civil, que fue la primera actriz que le estrenó obras a Federico García Lorca. Entonces, claro, cuando llegamos a Montevideo ella ya estaba muy, muy anciana. Y parece que poco tiempo después ella ya falleció. Bueno, después en Chile, el primer contrato que tuve fue para hacerme cargo de la Escuela Internacional de Teatro que había fundado Pedro de la Barra en Arica. Así que ahí alcancé a estar como 2 años, hasta que el director administrativo que había ya, Raúl Seriani, decidió que tenía que cerrar la escuela. Después de eso volví a Santiago, estuve trabajando en la Escuela de Teatro de la Chile, estuve paralelamente trabajando con estudiantes de liceos, de los liceos 7, 9 y 11 de Ñuñoa. En el año 68 cuando vino la reforma universitaria, me tomé la facultad de
Ciencias y Artes Musicales y Escénicas, y estaba en esa toma, como habría pasado como un mes, cuando llegó una delegación de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Valdivia. Me invitaron para que fuera a trabajar con ellos. Me fui a la Universidad Austral a Valdivia, trabajando ad honorem, porque ellos no me pagaban. Y ahí estuve como un año también. Montamos una obra muy buena, 5.088.554, que estaba basada en un cuento de un cura colombiano que había trabajado, que había estado en la guerrilla con el cura Camilo Torres. Y el número ese del cuento era el número del fusil que tenía el cura Camilo Torres. Bueno, yo siempre fui partidario en esos tiempos, que era necesario pues, que hubiera la lucha armada. Y no sé ahora hasta qué punto puede que en algún momento vuelva a ser necesario. Ojalá que no fuera, pero de acuerdo a las condiciones que se están dando en Chile, y no solo en Chile, en América Latina y en todo el mundo, puede que llegue un momento en que la ciudadanía mundial deje de actuar de acuerdo a las normativas legales que existen y pase por encima de ellas. Porque si los grandes dueños del mundo ya han pasado por encima de todo, ¿por qué el resto de la ciudadanía también no puede hacer uso del derecho a la defensa propia? Bueno, después de eso, como digo, el año 69, en el verano, mi ex alumno Sergio Trabuco me invitó a actuar en una película, Fronteras sin Ley, donde hice un papel muy bonito que me gustó bastante, que era el tuerto. Y el trabajo en cine en general me gustó bastante. Yo por mí hubiera seguido actuando en cine. Y paralelamente después estuve trabajando también haciendo clases en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y creando un departamento de nuevas formas escénicas para el teatro popular chileno en la Vicerrectoría de Comunicaciones también de la misma Universidad Católica. A ese trabajo me invitó el encargado de eso, que era ¿cómo se llama este hombre? Beca Infante, el nombre de pila, no, Eugenio Beca Infante, un gran amigo. A ver, eso fue en los años... Después de eso, en el año 70, me fui contratado como director asistente del TUC, del Teatro de la Universidad de Concepción, aunque Atahualpa del Chopo, que era el director, al poco tiempo que yo llegué, él renunció, y entonces la asamblea me eligieron director del teatro, más bien dicho del TATUC, del Departamento de Arte Escénica de la Universidad de Concepción. Así que ahí hice un trabajo muy fuerte, porque la planta que había de actores, en fin, como eran bastantes remolones, entonces, nada, pues yo los hice trabajar como es lo que correspondía. Y paralelamente me invitó Jimena Ramírez Grandi para que dirigiera una obra con el teatro que ella tenía en la Universidad Técnica del Estado en Concepción. Y ahí entonces elegí una adaptación de la novela Huasipungo de Jorge Icaza, que a mí me interesó porque mostraba la problemática indígena campesina, que no era solo la problemática de los indígenas campesinos del Ecuador, sino de prácticamente toda la inmensa población campesina indígena que había en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en fin, en la mayor parte de los países de nuestra América bolivariana. Después de eso, en el verano, entre el 72 y el 73, estuve de relacionador público de la Ferbio, de la Feria del Bío Bío, y ahí me tocó recibir y compartir con el compañero presidente Allende, ¿no? Entonces, antes de eso había estado trabajando también un año, el año 71 creo que fue, con los mineros del carbón en las minas de Lota. Ahí montamos una obra que se llamó Grisú, sobre la base de los cuentos de Baldomero Lillo, más la visión que tenían los propios mineros
de lo que había sido su experiencia y el cambio que se estaba produciendo en todo el laboreo de las minas al llegar el gobierno de la Unidad Popular. Después de esto, empezando el año 73, me fui a crear el Departamento de Arte Escénica de la Universidad del Norte de Narica y bueno, ahí me duró poco el trabajo porque llegó el 11 de septiembre famoso, yo tuve que entrar en la clandestinidad desde el mismo día 11 de septiembre hasta agosto del 74, y en agosto del 74 como no sé, pues el gobierno militar o quien sea de toda esa mierda estaban publicando los diarios que tenía que presentarme en el retén o en la comisaría más cercana, entonces como yo no tenía ganas de convertirme en héroe, me fui del país. Antes de salir, claro, unos señores me anduvieron bailando una cueca encima de mi esqueleto, así que llegué bastante maltrecho a Tacna. Pero en Tacna me tocó crear también la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional en Tacna. Y ahí no alcancé a estar un año porque la DINA, supongo, la policía chilena estaba pidiendo mi deportación. Entonces el jefe de la PIP, de la Policía de Investigaciones Políticas del Perú, me mandó a Lima para que saliera lo antes posible del país, digo, salvándome la vida, me salvó la vida. Entonces ahí tuve que, como el tiempo de que disponía era muy poco, me fui a Ecuador. Ahí estuve contratado 3 años en la Universidad Central de Quito, en Ecuador, y haciendo clases en la escuela de teatro con el director, que era un chileno, mi compañero Víctor Villavicencio. Y paralelamente estuve haciendo actividades de teatro en la costa, en Quevedo, con estudiantes del liceo. Bueno, hubo un golpe militar en Ecuador después de 3 años de estar ahí. Sacaron al presidente, que era un general progresista, que le decían el Bomba Rodríguez Lara, y la policía ecuatoriana me dio 5 días para dejar el país, en caso contrario me deportaban a Chile. Y repito, como yo no quería ser héroe, no tenía la menor intención de volver a este país bajo la dictadura. Entonces, lo único que encontré para poder salir de Ecuador fue el consulado de España. Me fui a España, terminando casi en octubre del año 77. Y ya en España me quedé 14 años, hasta cuando terminó la asquerosa dictadura y pude volver al país. Bueno, volví al país con las mejores intenciones, como para poder empezar de nuevo a levantar el acervo cultural chileno, no solo desde el punto de vista teatral, sino en todo sentido. Pero me encontré con la novedad que mis antiguos compañeros, mis camaradas, la gente que a mí me conocía, que habían sido incluso de la Unidad Popular, nadie me quiso dar ningún trabajo, ninguno. El único trabajo decente que tuve fue el año 1992, cuando me llamaron del Estadio Español para que le hiciera una puesta en escena para celebrar los 500 años de la intromisión europea aquí en nuestro continente. Entonces hice una adaptación de la tragicomedia de Calixto y Melibea, La Celestina, donde además introdujimos los coros que dirigía Waldo Aranguis, el cuerpo de baile que dirigía Antonio La Rosa, ambos conjuntos de excelente nivel, de excelente calidad. Hicimos un espectáculo muy bueno, con la misma gente del teatro de ahí, que lo hacían bastante bien. Y después de eso no tuve ninguna posibilidad más. Así que, como no tenía trabajo y nunca en mi vida me preocupé de juntar dinero, llegó un momento en que fui indigente. Y como indigente me vinieron a tirar aquí. Y bueno, esa ha sido mi vida. El resto ya lo conocen ya.